El café cayó sobre el mármol blanco de la mesa con un sonido que rompió el silencio matutino del café del sol. Lucía se quedó paralizada, mirando la mancha marrón que se extendía peligrosamente cerca del traje gris carbón del hombre que acababa de sentarse en la mesa número 7. La mesa IP, la que Mateo reservaba solo para gente importante, como él decía con ese tono reverencial que a Lucía siempre le había parecido ridículo. Pero ahora, con el corazón latiendo en sus oídos y las manos temblando sobre la bandeja vacía, ese ridículo se transformaba en pánico puro. ¿Se puede saber qué haces? La voz del hombre era grave, controlada, pero había algo afilado en cada sílaba. Alejandro Sandoval levantó la vista de su teléfono móvil y Lucía se encontró mirando directamente a unos ojos grises que parecían capaces de congelar el Mediterráneo en pleno agosto. Yo, lo siento mucho, señor. Ha sido un accidente. Las palabras salieron atropelladas de su boca. Lucía agarró la servilleta más cercana y empezó a limpiar torpemente, consciente de que cada segundo que pasaba era un segundo más cerca del despido. No podía perder este trabajo. No cuando Rosa necesitaba ayuda con el alquiler, no cuando su madre seguía pagando las medicinas de su padre. La vida te pone a prueba en los momentos más inesperados. Y algunos encuentros cambian todo, aunque tú no lo sepas todavía. Alejandro apartó su silla bruscamente, alejándose de las manos nerviosas de Lucía. ¿Un accidente? Esto es un Armani, querida. No se limpia con servilletas de papel. Su mirada recorrió a Lucía de arriba abajo y ella sintió cada centímetro de su uniforme barato, cada hilo deshilachado de su delantal, cada hora de sueño perdida que se reflejaba en las ojeras bajo sus ojos. Entonces dígame qué quiere que haga. Lucía dejó caer la servilleta y lo miró directamente, con esa dignidad que su abuela siempre había dicho que era lo único que nadie podía quitarle. ¿Llamo a una tintorería? ¿Le traigo otro café? ¿Me arrodillo y le pido perdón, como en las novelas de época? El silencio que siguió fue tan denso que Lucía pudo escuchar el zumbido de la máquina de café al fondo, el rumor del tráfico en la calle Gran Vía, el latido acelerado de su propio corazón que le decía que acababa de cometer un error tremendo. Pero entonces algo extraño sucedió. La comisura de los labios de Alejandro se curvó ligeramente, casi imperceptiblemente. ¿Tienes idea de con quién estás hablando? Con alguien que obviamente cree que su dinero le da derecho a humillar a los demás. Lucía cruzó los brazos. Ya estaba despedida de todas formas, ¿verdad? Al menos se iría con la cabeza en alto. Mateo apareció como salido de la nada, con su delantal manchado de harina y esa expresión de pánico que Lucía conocía demasiado bien. Señor Sandoval, por favor, disculpe a mi empleada. Es nueva, no sabe cómo. ¿Nueva? Alejandro arqueó una ceja, sin apartar la mirada de Lucía. Lleva trabajando aquí al menos 6 meses. La he visto cada vez que he venido. ¿La había visto? Lucía sintió un calor extraño subirle por el cuello. Durante medio año, ella había servido café a docenas de clientes, había memorizado sus pedidos, había escuchado sus conversaciones aburridas sobre negocios y golf. Pero Alejandro Sandoval siempre había sido solo otra cara en la multitud de trajes caros. O eso había creído. Hay miradas que no se olvidan, esas que te atraviesan y te dejan preguntándote qué habrías hecho diferente. Le traeré otro café inmediatamente, señor Sandoval. Por cuenta de la casa, por supuesto. Mateo prácticamente empujó a Lucía hacia la barra. Y tú, ven conmigo. Ahora. Pero antes de que Lucía pudiera moverse, Alejandro habló de nuevo. No, quiero que ella me lo traiga. Y que se quede a explicarme por qué una chica con su actitud trabaja sirviendo café en lugar de dirigiendo el lugar. Mateo parpadeó, confundido. Lucía también. ¿Era esto un truco? ¿Una forma elaborada de humillarla antes de exigir que la despidieran? Como desee, señor Sandoval. Mateo prácticamente corrió hacia la barra, dejando a Lucía sola con el hombre del traje manchado y la mirada penetrante. No necesitas explicarme nada, dijo Lucía en voz baja. Trabajo aquí porque necesito el dinero. Fin de la historia. Eso lo entiendo cualquiera. Lo que me interesa es por qué alguien con tus ojos no tiene miedo de mirar a los demás de frente. Alejandro se recostó en su silla, estudiándola con una intensidad que la hacía sentir desnuda y poderosa al mismo tiempo. La mayoría de la gente baja la mirada cuando les hablo. Tal vez habla con la gente equivocada. O tal vez, Alejandro sonrió, y esta vez fue una sonrisa completa que transformó su cara severa en algo casi humano.
Acabo de encontrar a alguien interesante en esta ciudad llena de copias. Lucía no supo qué responder. Por suerte, Mateo regresó con el café nuevo, una taza de porcelana fina que normalmente reservaban para ocasiones especiales. Aquí tiene, señor Sandoval, nuestro mejor blend, con un toque de canela, tal como le gusta. Alejandro tomó la taza, pero no bebió. Sus ojos seguían fijos en Lucía. ¿Cómo te llamas? Lucía. Lucía, repitió su nombre como si estuviera probando su sabor. Lucía, quiero que mañana vengas a mi restaurante, El Cielo de Madrid, en Salamanca. Pregunta por mí. ¿Para qué? Para ver si eres tan valiente cuando no tienes un mostrador que te proteja. Era un desafío. Y Lucía nunca había sido buena ignorando desafíos, incluso cuando su instinto le gritaba que esto solo podía terminar mal. Pero había algo en la forma en que Alejandro la miraba, como si realmente la viera, y no solo el uniforme barato o las manos agrietadas por el detergente. Algunas decisiones las tomas con el corazón latiendo fuerte, sin saber si estás siendo valiente o simplemente estúpida. Está bien, dijo finalmente. Iré. Alejandro asintió, dejó un billete de 50 euros sobre la mesa, mucho más de lo que costaba el café, y se levantó. Antes de irse, se inclinó ligeramente hacia ella y susurró: «Y Lucía, ponte algo bonito». Aunque su mirada recorrió su rostro una vez más, dudo que necesites mucho para ser la mujer más hermosa de cualquier habitación. Se fue antes de que Lucía pudiera procesar sus palabras, dejando atrás el aroma de su colonia cara y una confusión que ella no sabía cómo manejar. ¿Qué acaba de pasar? Rosa apareció en la puerta del café, con su chaqueta de segunda mano y esa expresión de hermana mayor que conocía todos los secretos antes incluso de que sucedieran. Había venido a buscar el dinero que Lucía le prestaba cada semana para los gastos de los niños. No tengo ni idea, admitió Lucía, mirando el billete de 50 euros como si fuera una serpiente lista para morder. Creo que me acaba de invitar a su restaurante. ¿Alejandro Sandoval? ¿El de la familia Sandoval? Rosa silbó bajito. Lucía, esa familia es dueña de media ciudad, y no de la parte bonita para gente como nosotras, sino de la parte donde los cubiertos cuestan más que nuestro alquiler. Lo sé. Lucía se dejó caer en una silla. Por eso no debería ir. ¿Estás loca? Claro que debes ir. Rosa se sentó frente a ella, con esa intensidad que siempre usaba cuando quería convencer a Lucía de algo. ¿Cuándo fue la última vez que algo interesante te pasó? ¿Cuándo fue la última vez que no pensaste solo en pagar facturas? No, escúchame. Sé que eres orgullosa, lo heredaste de mamá, pero el orgullo no paga las medicinas de papá. El orgullo no te saca de este barrio. Si un hombre rico te invita a su restaurante, vas. ¿Ves qué quiere? Y si es un imbécil, te largas. Pero al menos probaste. Tal vez tu hermana tiene razón. Tal vez es hora de arriesgar. Lucía miró por la ventana del café hacia las calles estrechas de Lavapiés donde había crecido, donde cada esquina guardaba un recuerdo de su infancia pobre pero feliz. Luego miró hacia el norte, donde los edificios se volvían más altos, más limpios, más inalcanzables. Está bien, dijo finalmente. Iré, pero necesito que me prestes tu vestido negro. Rosa sonrió. Sabía que dirías que sí. Esa noche Lucía apenas durmió. Se quedó mirando el techo de su habitación compartida con Rosa y los niños, escuchando los ronquidos de su sobrino pequeño, el goteo del grifo que su casero nunca arreglaba, las sirenas de ambulancias en la distancia. Madrid nunca dormía, pero esa noche parecía especialmente ruidosa, como si la ciudad entera supiera que algo estaba a punto de cambiar. Se levantó antes del amanecer y se duchó con agua fría porque el calentador se había roto otra vez. Se puso el vestido negro de Rosa, demasiado corto para su altura, pero era lo único elegante que tenían, y se maquilló con el cuidado de alguien preparándose para la batalla. Porque eso era, ¿no? Una batalla. Ella, una chica de Lavapiés, entrando al territorio del enemigo. El metro estaba abarrotado a las 8 de la mañana. Lucía se aferró a la barra, apretada entre hombres con periódicos y mujeres con perfume caro. En la estación Serrano se bajó y fue como entrar a otro mundo. Las calles eran anchas, limpias, flanqueadas por tiendas con nombres que ella solo había visto en revistas que otras personas dejaban olvidadas en el café. El Cielo de Madrid estaba en una esquina elegante, con grandes ventanales y una fachada de mármol negro. Lucía respiró hondo y empujó la puerta. Dentro, el restaurante era incluso más impresionante.
Techos altos, candelabros de cristal, mesas vestidas con manteles blancos inmaculados, y en cada mesa personas que parecían haber nacido en ese mundo de lujo, hablando en voz baja sobre cosas que Lucía no podía entender. ¿Puedo ayudarla? Un hombre con traje negro y expresión suspicaz se acercó. Su tono dejaba claro que pensaba que Lucía se había equivocado de lugar. Busco a Alejandro Sandoval. Me está esperando. El hombre arqueó una ceja, claramente escéptico. ¿Tiene cita? Dígale que es Lucía, del Café del Sol. Algo cambió en la expresión del hombre. Asintió bruscamente y desapareció por una puerta lateral. Lucía esperó, consciente de las miradas curiosas de los comensales, de cómo su vestido barato destacaba como una mancha en medio de tanta perfección. ¿Te has sentido alguna vez completamente fuera de lugar? Como si tu simple presencia fuera un error. Alejandro apareció minutos después y Lucía olvidó cómo respirar. Si había sido impresionante con el traje manchado de café, ahora era devastador. Pantalones negros perfectamente cortados, camisa blanca con los primeros botones desabrochados, cabello oscuro peinado hacia atrás. Parecía salido de una revista, pero había algo en sus ojos que lo hacía real, peligrosamente real. Viniste, dijo, y sonaba sorprendido. Dijiste que lo hiciera. La mayoría de la gente no hace lo que digo solo porque lo digo. Se acercó a ella, y Lucía tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. La mayoría tiene demasiado miedo o demasiado orgullo. Yo tengo ambos. Simplemente decidí que la curiosidad era más fuerte. Alejandro rió, y fue un sonido genuino que hizo que varios comensales voltearan a mirar. Ven, quiero enseñarte algo. La guió a través del restaurante, pasando por la cocina donde chefs se movían en una danza sincronizada de fuego y metal, subiendo unas escaleras de mármol hasta una oficina en el tercer piso. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, restaurantes, premiaciones, Alejandro estrechando la mano de personas que Lucía reconocía vagamente de la televisión. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un buen restaurante y uno excepcional? Alejandro se apoyó contra su escritorio, mirándola con esa intensidad que la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. La comida, respondió Lucía, aunque sabía que no era la respuesta que él buscaba. La gente. Específicamente, la gente que te hace sentir que perteneces allí, sin importar quién seas o de dónde vengas. Se cruzó de brazos. Ayer, en ese café de mala muerte, me hiciste sentir algo que no había sentido en años. Me hiciste sentir visto. No como Alejandro Sandoval, heredero de una fortuna, solo como un hombre. El corazón de Lucía latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. No entiendo qué tiene que ver eso conmigo. Quiero contratarte. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un lago, creando ondas que Lucía no sabía cómo interpretar. ¿Para qué? Para trabajar aquí. Como anfitriona, para empezar. Luego veremos dónde más puedes brillar. Alejandro se enderezó, acercándose a ella con pasos medidos. Pagaré el triple de lo que ganas en ese café, y te daré la oportunidad de aprender un negocio de verdad. Era demasiado bueno para ser verdad, y Lucía había aprendido hacía mucho que cuando algo parecía demasiado bueno, generalmente había una trampa escondida. ¿Qué quieres a cambio? ¿Además de tu tiempo y tu trabajo? Alejandro sonrió, pero esta vez había algo oscuro en esa sonrisa, algo que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Lucía. Honestidad. Quiero que sigas siendo exactamente como eres. Nada de falsas sonrisas o reverencias. Solo tú, sin filtros. ¿Por qué? Porque estoy rodeado de personas que me dicen lo que quiero escuchar, y estoy cansado de eso. Se detuvo justo frente a ella, tan cerca que Lucía podía ver las pequeñas notas doradas en sus ojos grises. Entonces, ¿qué dices? ¿Te atreves? Algunas ofertas cambian tu vida, y algunas personas te cambian el alma. Lucía pensó en su familia, en Rosa luchando para llegar a fin de mes, en su padre enfermo, en todas las noches que había pasado preocupándose por el dinero. Pensó en su orgullo, en ese instinto que le decía que aceptar esto era peligroso de formas que aún no podía comprender. Y luego pensó en la forma en que Alejandro la miraba, como si fuera un misterio que valía la pena resolver. Está bien, dijo extendiendo su mano. Trato hecho. Cuando Alejandro tomó su mano, Lucía sintió una chispa eléctrica que le recorrió todo el brazo. Y supo, con una certeza que la aterraba y emocionaba a partes iguales, que acababa de cambiar el curso de su vida para siempre. Lo que ella no sabía era que en ese mismo momento
3 pisos abajo, doña Carmen Sandoval entraba al restaurante para su desayuno semanal con su hijo. Y cuando vio a través de las cámaras de seguridad a esa chica de vestido barato estrechando la mano de Alejandro, algo frío y calculador se encendió en sus ojos. Porque en el mundo de los Sandoval había reglas, y la primera regla era simple. La gente como Lucía no pertenecía a su mundo. Y doña Carmen haría lo que fuera necesario para asegurarse de que esa chica aprendiera su lugar. Pero esa es una historia para otro momento. Por ahora, en esa oficina llena de luz y promesas, Lucía Morales acababa de dar el primer paso hacia un futuro que era brillante y oscuro, lleno de amor y traición, de triunfos y caídas que ninguno de los dos podía imaginar. Y todo había comenzado con una taza de café derramado y una mirada que cambió todo. Lucía nunca había imaginado que el lujo pudiera sentirse como una prisión. Su primer día en el cielo de Madrid comenzó con una reunión de personal a las 6 de la mañana. Alejandro la presentó al equipo como nuestra nueva anfitriona, y Lucía sintió cada par de ojos escaneándola de arriba abajo, juzgando su vestido prestado, sus zapatos desgastados, el acento de barrio que no podía esconder sin importar cuánto lo intentara. «Esta es Sofía, nuestra gerente», dijo Alejandro, señalando a una mujer de unos 35 años con un moño perfecto y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ella te enseñará todo lo que necesitas saber». Sofía asintió con rigidez. «Bienvenida, Lucía. Espero que estés preparada para trabajar duro. Aquí no toleramos la mediocridad». «No planeo ser mediocre», respondió Lucía, y vio cómo la sonrisa de Sofía se tensaba aún más. Alejandro se rió entre dientes. «Ya veo que se llevarán bien». Pero su mirada le advirtió a Lucía que fuera cuidadosa, que este mundo tenía reglas que ella aún no comprendía. Las siguientes horas fueron un torbellino. Lucía aprendió cómo doblar servilletas en 5 formas diferentes, cómo pronunciar nombres de vinos franceses que nunca había escuchado, cómo distinguir entre un cliente que quería conversación y uno que prefería el silencio. Memorizó la disposición de las mesas, los nombres de los platos, el protocolo para cada situación imaginable. Y todo el tiempo sentía las miradas, del personal que susurraba cuando pensaban que no estaba escuchando, de los clientes habituales que la miraban con curiosidad o desprecio, y especialmente de Sofía, cuyos ojos la seguían como un halcón vigilando a un ratón. «Tu turno empieza a las 11», le dijo Sofía durante el descanso, entregándole un uniforme negro impecable. Y Lucía, un consejo: «Aquí la gente puede oler la desesperación. No dejes que vean de dónde vienes». Era un insulto disfrazado de consejo, pero Lucía solo sonrió. «Gracias. Pero yo no tengo vergüenza de mis orígenes. Son los que me han traído hasta aquí». Cuando Sofía se alejó, Lucía escuchó a 2 camareros riéndose cerca de la cocina. «¿Viste cómo mira al jefe? Le da igual el trabajo, solo quiere casarlo». Típico de su tipo. Pero doña Carmen nunca lo permitirá. Ya sabes lo que le pasó a la última chica que intentó algo con Alejandro. Lucía apretó los puños, pero no dijo nada. Ya aprendería quién era quién en este lugar, y entonces ajustaría cuentas a su manera. ¿Alguna vez has sentido que todos están en tu contra antes de que siquiera tengas la oportunidad de demostrarte? A las 11 en punto, Lucía estaba en su puesto junto a la entrada principal, con el uniforme perfectamente planchado y una sonrisa profesional. Los primeros clientes fueron fáciles. Una pareja de turistas americanos encantadores, un empresario solitario que apenas levantó la vista de su teléfono, un grupo de mujeres elegantes que hablaban de una subasta benéfica. Y entonces, a las 12:30, las puertas se abrieron y entró ella. Doña Carmen Sandoval era todo lo que Lucía había imaginado y más. Alta, delgada, con el tipo de belleza que el dinero y los buenos genes crean juntos. Su traje era de un blanco inmaculado, su cabello castaño recogido en un chignón impecable, sus joyas discretas pero claramente carísimas. Y sus ojos. Sus ojos eran del mismo gris de Alejandro, pero donde los de él tenían calidez, los de ella eran témpanos de hielo. «Reservación a nombre de Sandoval», dijo con una voz que sonaba acostumbrada a dar órdenes y que las obedecieran sin cuestionar. Lucía revisó la lista. «Por supuesto, doña Carmen, su mesa habitual está lista. Por favor, sígame». Mientras caminaban hacia la mejor mesa del restaurante, junto al ventanal con vista a la ciudad, Lucía sintió la mirada de doña Carmen sobre ella como un láser. Era una evaluación completa, su postura, su forma de caminar, cada detalle de su apariencia. «¿Eres nueva?».
Preguntó doña Carmen cuando llegaron a la mesa. Sí, señora. ¿Comencé hoy? Ya veo. Doña Carmen se sentó con una gracia que probablemente había perfeccionado en décadas de cenas elegantes. ¿Y cómo conseguiste el trabajo? Normalmente mi hijo es muy selectivo con su personal. Había algo afilado en la pregunta, algo que iba más allá de la curiosidad casual. Lucía eligió sus palabras con cuidado. Trabajaba en un café que frecuentaba. Le gustó mi actitud hacia el servicio al cliente. Tu actitud. Doña Carmen repitió las palabras como si fueran un chiste privado. ¡Qué interesante! ¿De qué parte de Madrid eres, querida? Lavapiés. El silencio que siguió fue denso. Lucía vio el momento exacto en que doña Carmen la clasificó, la etiquetó y la desechó como una amenaza que debía ser eliminada. Pero la mujer mayor solo sonrió, una sonrisa fría y calculadora. Lavapiés. Un barrio con mucha personalidad. Envíame a Alejandro cuando llegue, por favor. Era una dismisión clara. Lucía sintió y se retiró, pero sintió la mirada de doña Carmen clavada en su espalda como puñales invisibles. En la cocina encontró a Alejandro supervisando un plato. Tu madre está aquí, le dijo. Algo cambió en su expresión, una tensión que no había estado allí antes. ¿Sola? Sí, te está esperando. Alejandro suspiró, pasándose una mano por el cabello. Por supuesto que sí. Miró a Lucía con algo que parecía una disculpa. ¿Cómo ha sido tu primer día hasta ahora? Interesante. Lucía se apoyó contra la pared de acero inoxidable. Tu equipo piensa que estoy aquí para seducirte. Tu gerente me odia. Y tu madre acaba de decidir que soy basura de barrio bajo que no merece respirar su mismo aire. Aparte de eso, excelente. Alejandro soltó una carcajada genuina que hizo que varios chefs voltearan a mirar. Dios, eres refrescante. La mayoría de la gente mentiría. Diría que todo es perfecto. Yo no soy la mayoría de la gente. No. Sus ojos se suavizaron mientras la miraba. Definitivamente no lo eres. Hubo un momento, suspendido en el tiempo, donde Lucía sintió que algo pasaba entre ellos. Una conexión que iba más allá de empleador y empleada, más allá de ricos y pobres. Algo real y peligroso. Algunos momentos te atrapan desprevenida. Te hacen sentir cosas que no deberías sentir. Debería ir a ver a mi madre, dijo Alejandro finalmente, rompiendo el hechizo. Pero Lucía, no dejes que nadie aquí te haga sentir menos. ¿Entendido? Ella sintió, aunque ambos sabían que era más fácil decirlo que hacerlo. Lucía observó desde la distancia mientras Alejandro se reunía con su madre. No podía escuchar la conversación, pero no lo necesitaba. El lenguaje corporal lo decía todo. Doña Carmen hablaba con gestos controlados, su postura perfecta. Alejandro se inclinaba hacia adelante, defendiendo algo, o a alguien. 20 minutos después, doña Carmen se levantó y salió del restaurante sin mirar atrás. Pero antes de irse, sus ojos encontraron los de Lucía, y en esa mirada había una promesa. Esto no había terminado, ni siquiera había comenzado. El resto del día pasó en un borrón de clientes y pedidos. Lucía se movía con la gracia de alguien que había pasado años sirviendo mesas, anticipando necesidades, leyendo estados de ánimo. Y lentamente comenzó a ganarse algunos aliados. Diego, uno de los camareros más jóvenes, le enseñó los códigos secretos del personal. Carmen, la sous chef, compartió con ella un plato de croquetas durante el descanso. Incluso Sofía pareció ablandarse marginalmente cuando Lucía manejó con gracia a un cliente particularmente difícil. Eran las 9 de la noche cuando Alejandro la encontró en el vestuario, cambiándose para irse a casa. ¿Puedo hablarte un momento? Lucía se giró, todavía con el uniforme a medio quitar. Claro. Él entró, cerrando la puerta detrás de sí. La habitación de repente se sintió mucho más pequeña. Mi madre. Ella hizo algunas preguntas sobre ti. Lo imaginé. Le dije que eres una empleada excepcional, que tienes potencial. Alejandro se acercó y Lucía podía oler su colonia mezclada con el aroma de la cocina. Pero no fue suficiente. Ella quiere que te despida. El estómago de Lucía se hundió, aunque no debería haberla sorprendido. ¿Y lo harás? ¿Qué? ¿No? Dios, no. Alejandro lucía genuinamente ofendido por la pregunta. Este es mi restaurante, yo decido quién trabaja aquí, pero necesitaba que supieras que ella va a hacer tu vida difícil. Mi madre es complicada. Puedo manejarlo. Lucía, su voz se suavizó, ella no juega limpio. Va a investigarte, a buscar formas de desacreditarte. Va... ¿Por qué? La frustración de Lucía finalmente estalló. ¿Por qué le importo tanto? Soy solo una anfitriona, una empleada más. Alejandro la miró por un largo momento, y algo en sus ojos hizo que el corazón de Lucía se acelerara.
porque ella puede ver lo que yo veo, y le aterroriza. ¿Qué ves? En lugar de responder, Alejandro dio un paso más cerca. Estaban ahora tan cerca que Lucía podía contar las pestañas oscuras que enmarcaban sus ojos grises. Podía ver el pulso latiendo en su cuello. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Veo a alguien real, dijo en voz baja. En un mundo de falsedades. Veo a alguien que no tiene miedo de mirarme y decirme la verdad. Veo a alguien que hace que quiera ser mejor de lo que soy. Las palabras flotaban entre ellos, cargadas de un significado que Lucía no estaba segura de querer analizar. Alejandro, lo sé, es inapropiado, eres mi empleada. Pero Lucía, desde el momento en que derramaste ese café, no he podido dejar de pensar en ti. Y sé que es una locura, sé que viene de mundos diferentes, sé que hay 1000 razones por las que esto es una mala idea. Entonces no lo hagas, susurró Lucía, aunque su cuerpo se inclinaba hacia él como atraído por un imán. No compliques las cosas. Demasiado tarde. La mano de Alejandro rozó su mejilla y Lucía cerró los ojos ante el contacto. Ya están complicadas. Cuando sus labios se encontraron, fue como si el mundo se detuviera. El beso fue suave al principio, exploratorio, casi tímido. Pero luego Lucía sintió algo romperse dentro de ella, todas las barreras que había construido, toda la cautela que había mantenido. Sus manos encontraron el cabello de Alejandro, atrayéndolo más cerca, y el beso se profundizó, se volvió urgente, desesperado. Algunos besos te cambian, te hacen olvidar quién eres y dónde vienes, te hacen creer en posibilidades imposibles. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Alejandro apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados. Esto va a ser un desastre. Probablemente, admitió Lucía, pero sonreía. Mi madre va a odiarte aún más. Ya me odia. ¿Qué más da? Lucía, no entiendes. Mi familia, tenemos expectativas. Reglas. Mi madre ya tiene planes para mí. Un matrimonio arreglado con la hija de un socio de negocios. Si descubre esto... La realidad cayó sobre Lucía como agua fría. ¿Un matrimonio arreglado? ¿En pleno siglo XXI? Mi familia es tradicional y poderosa, y cuando tienes poder, las reglas normales no aplican. Alejandro se alejó, pasándose las manos por la cara. Pero no quiero ese matrimonio, no quiero una vida planeada por mi madre. Quiero... ¿Qué quieres? Él la miró, y en sus ojos había una vulnerabilidad que Lucía no había visto antes. Quiero elegir. Por primera vez en mi vida, quiero elegir algo para mí. Era una declaración, una promesa y una advertencia. Lucía tomó sus manos. Entonces elige. Pero Alejandro, necesito que entiendas algo. No voy a ser tu secreto, no voy a esconderme. Si hacemos esto, tiene que ser real, público o nada. ¿Estás dispuesta a enfrentarte a mi familia? ¿A toda la sociedad madrileña? Porque te destrozarán, Lucía. Te llamarán cazafortunas, dirán cosas horribles. Que lo hagan. La barbilla de Lucía se levantó con ese orgullo que había heredado de generaciones de mujeres fuertes. Yo sé quién soy, y no necesito la aprobación de nadie más. Alejandro sonrió, y fue una sonrisa llena de admiración y algo más oscuro, más intenso. Dios, eres increíble. La besó de nuevo, más suave esta vez. Está bien, lo haremos a tu manera, pero dame tiempo para preparar el terreno, para hablar con mi familia. ¿Cuánto tiempo? 1 mes. Dame 1 mes para arreglar las cosas, y luego le diremos al mundo entero que estamos juntos. 1 mes, 30 días. Lucía sabía que era mucho tiempo en el mundo de los secretos y las mentiras, pero también sabía que Alejandro necesitaba eso. Necesitaba sentir que tenía algo de control en una vida que siempre había sido dirigida por otros. Está bien, dijo finalmente. 1 mes. Pero Alejandro, si cambias de opinión, si decides que no vale la pena. No lo haré. La besó de nuevo, como sellando la promesa. Te lo juro. Cuando Lucía finalmente salió del restaurante esa noche, con los labios hinchados y el corazón acelerado, no vio el Mercedes negro estacionado al otro lado de la calle. No vio a doña Carmen en el asiento trasero, con su teléfono en la mano, mirando las fotos que su investigador privado acababa de enviarle. Fotos de Alejandro y Lucía besándose. Fotos que lo cambiaban todo. Doña Carmen sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa, solo cálculo frío. «Así que quieres jugar, pequeña rata de lavapiés», murmuró. «Muy bien, juguemos». Marcó un número en su teléfono. «Eduardo, soy yo. Necesito que investigues a alguien. Lucía Morales, de Lavapiés. Quiero saber todo, familia, deudas, secretos, todo lo que pueda usar». Hizo una pausa. «Y Eduardo, hazlo discretamente. La chica no puede saber que estoy investigando».
Mientras el Mercedes se alejaba en la noche, Lucía caminaba hacia el metro, ajena a la tormenta que se estaba gestando. Pensaba en Alejandro, en sus besos, en las promesas que acababan de hacerse. Pensaba en el futuro que podrían construir juntos. No pensaba en el hecho de que doña Carmen Sandoval nunca había perdido una batalla, y no planeaba empezar ahora. Los siguientes días fueron un baile peligroso. En el restaurante, Lucía y Alejandro mantenían una distancia profesional, pero sus miradas se encontraban a través de las habitaciones, cargadas de promesas y deseo. A veces, tarde en la noche cuando el restaurante cerraba, se robaban momentos en la oficina de él, besos urgentes contra la puerta cerrada, conversaciones susurradas sobre el futuro. Lucía aprendía rápido. Memorizó los gustos de cada cliente habitual, perfeccionó el arte de la conversación elegante, comenzó a entender los matices del negocio de los restaurantes y lentamente ganó el respeto del personal. Incluso Sofía admitió de mala gana que Lucía tenía talento natural para el servicio. Pero había señales de problemas en el horizonte. Pequeñas cosas al principio. Un cliente que mencionó haber escuchado cosas sobre la nueva anfitriona. Una revista de sociedad que publicó un artículo especulando sobre la vida amorosa de Alejandro Sandoval. Una invitación para una cena familiar que Alejandro recibió con obvio disgusto. «Es este sábado», le dijo a Lucía una tarde mostrándole la elegante tarjeta. «Una cena para anunciar mi compromiso con Victoria Fuentes». El corazón de Lucía se detuvo. ¿Tú qué? Mi madre organizó todo sin consultarme. Pero no te preocupes, voy a cancelarlo. Voy a decirle la verdad, que no me casaré con Victoria, que hay alguien más. No. Lucía lo detuvo con una mano en su pecho. No todavía. Dijimos un mes. Todavía nos quedan 2 semanas. Si cancelas ahora, ella sospechará. Irá tras de mí con todo lo que tiene. ¿Y qué sugieres? Ve a la cena. Sé diplomático. Y en 2 semanas, cuando se cumpla nuestro plazo, le dices la verdad. Alejandro no lucía convencido. No me gusta esto. Se siente como traicionarte. No me traicionas si estamos en el mismo equipo. Lucía se puso de puntillas y lo besó suavemente. Confía en mí. 2 semanas más, y entonces podremos ser completamente honestos. Lo que ninguno de ellos sabía era que doña Carmen ya tenía toda la información que necesitaba. Sabía sobre el padre enfermo de Lucía, sobre las deudas de Rosa, sobre cada céntimo que la familia Morales debía. Y tenía un plan. El viernes por la tarde, Lucía recibió una llamada de Rosa. Su voz sonaba extraña, tensa. «Lucía, necesito que vengas a casa. Ahora, es urgente». Lucía corrió. Su mente imaginaba lo peor. Su padre hospitalizado, algo con los niños, una emergencia que requería dinero, que no tenían. Llegó al apartamento sin aliento, con el corazón latiendo en su garganta. Pero cuando entró, encontró a Rosa sentada en la mesa de la cocina, con un sobre en las manos. Un sobre grueso, claramente lleno de dinero. «¿Qué es eso?», preguntó Lucía. Rosa levantó la vista y había lágrimas en sus ojos. «Vino una mujer hoy, elegante, rica. Dijo que era la madre de Alejandro Sandoval». El mundo de Lucía se inclinó ligeramente. ¿Qué quería? Dejó esto. Rosa empujó el sobre a través de la mesa. 50.000 euros. Dijo que es nuestro si tú dejas a Alejandro y sales de su vida. Que es suficiente para pagar las deudas de papá, para darme un colchón financiero, para que tú puedas empezar de nuevo en otro lugar. 50.000 euros. Era más dinero del que Lucía había visto en toda su vida. Era la solución a todos sus problemas. Era la libertad. Era también el precio que doña Carmen ponía a su dignidad. «¿Y si no lo acepto?», preguntó Lucía, aunque ya conocía la respuesta. Rosa tragó saliva. Dijo que entonces haría todo lo posible para destruirte, que falsificaría evidencia de robo en el restaurante, que se aseguraría de que nunca volvieras a trabajar en Madrid, que... Su voz se quebró. Que se aseguraría de que papá perdiera su cobertura médica. Algunas decisiones no deberían tener que tomarse. Algunas elecciones son imposiblemente crueles. Lucía miró el sobre, luego a su hermana, luego las paredes descascaradas del apartamento donde había crecido. Pensó en su padre, tosiendo en la habitación de al lado. Pensó en los niños de Rosa, que merecían algo mejor que crecer en la pobreza. Pensó en todas las noches que había pasado preocupándose por el dinero. Y luego pensó en Alejandro. En sus besos, en sus promesas, en la forma en que la hacía sentir como si pudiera conquistar el mundo. «No», dijo finalmente, empujando el sobre de vuelta hacia Rosa. «No acepto». «Lucía, ¿estás loca? Es 50.000 euros. Es el precio que pone a mi felicidad. Y no estoy en venta».
Lucía se levantó con una calma que no sentía. Dile a doña Carmen que si quiere pelea la tendrá, pero no con dinero. Ella eligió el campo de batalla equivocado. Rosa la miraba como si no la reconociera. ¿Vale la pena? ¿Un hombre rico que probablemente te dejará cuando su mamá apriete lo suficiente? Era una pregunta válida, y la respuesta honesta era que Lucía no lo sabía. Pero sí sabía esto. Si cedía ahora, si dejaba que doña Carmen ganara, nunca volvería a respetarse a sí misma. Tal vez no lo valga, admitió Lucía, pero necesito descubrirlo por mí misma, no porque su madre compró mi silencio. Salió del apartamento antes de que pudiera cambiar de opinión, antes de que la realidad de lo que acababa de rechazar pudiera sentarse completamente. 50.000 euros. Una fortuna. La respuesta a todas sus oraciones, y la prueba de que doña Carmen la veía como una amenaza real. Cuando Lucía llegó de vuelta al restaurante, Alejandro estaba en su oficina, trabajando en su computadora. Levantó la vista cuando ella entró y supo inmediatamente que algo había pasado. ¿Qué sucedió? Lucía le contó todo: el sobre, la amenaza, su decisión. Y mientras hablaba, vio cómo la expresión de Alejandro pasaba de sorpresa a furia. «Voy a hablar con ella», dijo, levantándose bruscamente. «Esto se acabó. No puede». «Sí puede, y lo hará». Lucía lo detuvo. «Alejandro, tu madre no va a rendirse. Y cuanto más luchemos directamente contra ella, más sucios se pondrán sus métodos. Entonces, ¿qué sugieres?» Lucía respiró hondo, una idea formándose en su mente. Era audaz, era arriesgada, pero podría funcionar. «Sugiero que me dejes entrar en su mundo, que me des una posición en el restaurante donde no pueda ignorarme, que me dejes demostrarle que soy más que una chica de lavapiés, que puedo contribuir, que tengo valor más allá de ser tú, lo que sea que seamos». ¿Qué tipo de posición? Quiero aprender el negocio, de verdad. La cocina, la gestión, todo. Quiero que me entrenes como lo harías con cualquier empleado con potencial. Lucía se acercó a él, tomando sus manos. Tu madre piensa que soy una cazafortunas. Voy a demostrarle que estoy construyendo mi propia fortuna. Alejandro la miró por un largo momento y luego sonrió lentamente. Sabes que eso significa trabajar el doble de duro, ¿verdad? El personal ya piensa que te doy trato especial. Si te promuevo, que piensen lo que quieran. Yo sé lo que valgo, y voy a demostrárselo a todos. Era una declaración de guerra, pero esta vez Lucía peleaba en sus propios términos. Y mientras se sellaban ese nuevo acuerdo con un beso, ninguno de ellos vio la sombra que pasaba frente a la puerta de la oficina. Sofía, con su teléfono en la mano, con un mensaje que acababa de enviar a doña Carmen. Confirmado. Están juntos, y él planea promoverla. La respuesta de doña Carmen fue inmediata. Perfecto. Déjala subir. Mientras más alto esté, más dolorosa será la caída. El juego apenas comenzaba, y Lucía Morales, con todo su coraje y determinación, estaba a punto de aprender que en el mundo de los Sandoval las reglas se escribían con sangre y traición. Pero también estaba a punto de descubrir algo sobre sí misma, que era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Y que cuando amas a alguien de verdad, no hay precio que puedas poner a eso, ni siquiera 50.000 euros. 6 meses después, Lucía Morales ya no era la misma chica tímida de lavapiés, de pie en la cocina del Cielo de Madrid a las 5 de la mañana, con su chaqueta de chef impecablemente blanca y el cabello recogido bajo un gorro profesional, revisaba cada detalle de su mise en place. Cebollas perfectamente cortadas en brunoise, fondos reduciendo a fuego lento, hierbas frescas esperando el momento exacto. Cada movimiento era preciso, calculado, fruto de meses de entrenamiento brutal bajo Carmen, la sous-chef que se había convertido en su mentora más exigente. 10 minutos para el servicio, gritó Carmen desde el otro lado de la cocina. Lucía, ¿estás lista? Lista, respondió Lucía, y su voz sonaba diferente ahora, más segura, más fuerte. Alejandro apareció en la puerta de la cocina, observándola con esa mezcla de orgullo y deseo que siempre la hacía sentir mariposas en el estómago. 6 meses juntos, 6 meses de amor secreto que ya no era tan secreto. Todo Madrid susurraba sobre ellos, pero ya no importaba, porque Lucía había demostrado algo crucial, que merecía estar allí no por quien besaba, sino por lo que podía crear. ¿Nerviosa?, le preguntó Alejandro en voz baja mientras pasaba junto a ella. Aterrada, admitió Lucía, pero sonreía. Hoy era el día, la prueba final. Un crítico gastronómico de renombre internacional vendría a cenar, y Lucía sería quien prepararía uno de los platos principales. Era su oportunidad de demostrar que había aprendido,
que había crecido, que era más que solo la novia del dueño. «Vas a ser brillante», susurró Alejandro, rozando discretamente su mano. «Como siempre». El servicio comenzó como una sinfonía perfectamente orquestada. Órdenes gritadas, sartenes chisporroteando, el ballet caótico de una cocina de alto nivel. Lucía se movía con confianza entre las estaciones, dirigiendo su pequeño equipo con la autoridad que había ganado a través de noches sin dormir y manos quemadas. Y entonces llegó la orden. «Mesa 3», el crítico. «Lucía, es tuyo», dijo Carmen, y había un brillo de desafío en sus ojos. «Demuestra lo que vales». El plato era arriesgado. Un lubina con salsa de azafrán y aire de limón, acompañada de verduras de temporada en 3 texturas diferentes. Era técnico, complejo, el tipo de plato que separaba a los cocineros competentes de los verdaderos artistas. Lucía respiró hondo y comenzó a trabajar. Sus manos se movían con una memoria muscular ganada a través de 1000 repeticiones. Selló la lubina perfectamente, creó la emulsión exacta para la salsa, montó el plato con la precisión de un cirujano. Cada elemento era perfecto, cada sabor balanceado. Algunos momentos definen quién eres. Algunos platos cuentan toda tu historia en un solo bocado. Cuando el plato salió de la cocina, hubo un momento de silencio. Todo el personal lo miraba, consciente de que esto era más que solo comida. Era una declaración, una prueba, una batalla ganada o perdida en un plato de porcelana blanca. Lucía esperó. 5 minutos, 10, 15. Cada segundo se sentía como una eternidad. Y entonces Alejandro regresó a la cocina y estaba sonriendo. «Quiere conocer al chef». El corazón de Lucía se detuvo. ¿Qué dijo? Dijo, y cito, «Esto es lo más excepcional que he probado en Madrid en 5 años. ¿Quién es el genio detrás de este plato?» La cocina estalló en aplausos. Carmen la abrazó con lágrimas en sus ojos duros. Diego gritó su nombre. Incluso Sofía, que había pasado meses tratando de sabotearla sutilmente, asintió con respeto. Pero el momento fue interrumpido por una voz fría desde la entrada de la cocina. ¡Qué conmovedor! Una representación digna del teatro. Doña Carmen Sandoval estaba allí, con su eterno traje blanco y esa sonrisa de hielo que Lucía había aprendido a temer. Pero esta vez, Lucía no bajó la mirada. La enfrentó directamente con la barbilla en alto. «Doña Carmen, no sabía que vendría esta noche. Siempre vengo cuando hay algo importante que supervisar». La mujer mayor caminó lentamente hacia Lucía, sus tacones resonando contra el suelo de la cocina. «Escuché que impresionaste al crítico. Felicidades, aunque me pregunto cuánto de eso fue tu habilidad y cuánto fue influencia». Era un insulto velado, la insinuación de que Lucía había trampeado de alguna manera. Pero antes de que pudiera responder, Alejandro se interpuso entre ellas. «Suficiente, mamá. Lucía se ganó esto, con trabajo duro y talento. Algo que tú te negarías a ver incluso si te lo tallaran en la cara». El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Todo el personal de la cocina había dejado de trabajar, mirando el enfrentamiento como espectadores de un accidente de auto. Doña Carmen miró a su hijo con algo que podría haber sido dolor o tal vez decepción. «¿Así que la has elegido? ¿A ella sobre tu familia? Sobre todo lo que hemos construido. No es sobre elegir, mamá. Es sobre aceptar. Amo a Lucía, y voy a casarme con ella, con tu bendición o sin ella». Las palabras cayeron como bombas. Lucía jadeó, girándose para mirar a Alejandro. No habían hablado de matrimonio, no explícitamente. Era demasiado pronto, demasiado complicado. Pero ahí estaba él, declarándolo frente a su madre y todo el personal. «¿Casarte?» Doña Carmen prácticamente escupió la palabra. «¿Con una cocinera de barrio bajo? ¿Has perdido completamente la razón?» «Mi razón está perfectamente intacta. Por primera vez en mi vida estoy pensando con claridad». Alejandro tomó la mano de Lucía, entrelazando sus dedos. «Y veo un futuro con una mujer que me ama por quien soy, no por mi apellido o mi cuenta bancaria». Doña Carmen los miró a ambos por un largo momento. Y entonces hizo algo inesperado. Se rió. Fue una risa fría, calculadora, que hizo que la piel de Lucía se erizara. «Muy bien. Si quieres casarte con ella, adelante. Pero Alejandro, si lo haces, te desheredaré. No más acceso a la fortuna familiar. No más respaldo financiero para tus restaurantes. Nada. Serás tan pobre como tu querida Lucía». Era un ultimátum, el más cruel posible, y Lucía vio el momento en que golpeó a Alejandro, la forma en que su agarre en su mano se aflojó ligeramente, la duda que cruzó sus ojos. ¿Cuál es el precio del amor verdadero? ¿Estarías dispuesto a perderlo todo? «Mamá, no puedes».
comenzó Alejandro. ¿No puedo? Soy la accionista mayoritaria de todas nuestras empresas. Puedo hacer exactamente lo que quiera. Doña Carmen se acercó más, su voz bajando a un susurro venenoso. Piénsalo bien, hijo. ¿Vale la pena? Una chica que conociste hace 6 meses vale más que todo por lo que tu familia ha trabajado durante generaciones. Lucía sintió algo quebrarse dentro de ella, porque conocía la respuesta. Podía verla en los ojos de Alejandro, en la forma en que su mandíbula se tensaba, en el silencio que se extendía demasiado tiempo. No tienes que responder, dijo Lucía en voz baja, soltando su mano. Ya sé cuál es. Lucía, espera. No. Ella retrocedió, sacudiendo la cabeza. Tu madre tiene razón. Esto fue una fantasía. Una hermosa, estúpida fantasía. Pero siempre supimos cómo terminaría. No. Alejandro la agarró del brazo. No voy a dejarte ir. No por dinero, no por nada. ¿Y entonces qué? Las lágrimas que Lucía había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. ¿Renuncias a todo? ¿Y qué pasa en 5 años cuando te arrepientas? Cuando me mires y veas todo lo que perdiste por mí. Eso nunca pasará. No puedes saber eso. Lucía se liberó de su agarre. Alejandro, te amo tanto que duele, pero no puedo ser la razón por la que pierdas todo. No puedo ser esa carga. Doña Carmen observaba el intercambio con satisfacción apenas oculta. Había ganado, lo sabía, Lucía lo sabía, y lo más doloroso era que Alejandro también lo sabía. Lucía, por favor, me voy. Lucía comenzó a quitarse su chaqueta de chef, sus manos temblando. No solo del restaurante, de Madrid, necesito espacio para pensar. ¿A dónde irás? No lo sé. Era la verdad. Lucía no tenía plan, no tenía destino. Solo sabía que no podía quedarse aquí viendo el amor de su vida elegir entre ella y su futuro. Pero entonces Carmen, la subchef, habló. Barcelona. Todos se giraron para mirarla. Carmen se encogió de hombros. Tengo un amigo que abrió un restaurante allá. Siempre está buscando talento. Con lo que mostró hoy Lucía, te contrataría en un segundo. Era un salvavidas, una salida, una oportunidad de empezar de nuevo lejos del dolor y la complicación. Gracias, susurró Lucía. Miró a Alejandro una última vez, memorizando cada detalle de su rostro. Te amo. Recuerda eso. Y entonces salió de la cocina, del cielo de Madrid, de la vida de Alejandro Sandoval. Caminó por las calles que había llegado a conocer tan bien, con las lágrimas corriendo por su rostro, con el corazón rompiéndose con cada paso, pero también con una determinación naciendo en su pecho. No iba a colapsar, no iba a rendirse. Iba a Barcelona, y allí construiría algo propio. No por Alejandro, no para demostrarle nada a doña Carmen, para ella misma. Algunas veces tienes que dejarlo todo atrás para encontrar quién realmente eres. 3 años después, el Teatro Nacional de Barcelona estaba lleno hasta el tope. En el escenario, frente a cámaras de televisión y un jurado de 5 chefs estrella Michelin, se desarrollaba la final del Premio Nacional de Gastronomía, el concurso más prestigioso de España. Y allí, en su estación de cocina, con su propio equipo trabajando bajo sus órdenes, estaba Lucía Morales. Pero ya no era la chica insegura de Lavapiés. Tenía su propio restaurante en Barcelona ahora, Raíces, que en solo 2 años había ganado una estrella Michelin. Era reconocida, respetada, una estrella en ascenso en el mundo gastronómico. Y estaba a punto de ganar. 5 minutos, anunció el presentador. Lucía trabajaba con la confianza de alguien que había enfrentado infiernos y salido más fuerte. Su plato era una celebración de sus raíces. Ingredientes humildes elevados a arte, sabores de su infancia reimaginados con técnicas modernas. Era personal, era perfecto. Cuando finalmente presentó su plato al jurado, hubo un momento de silencio reverencial. Y entonces los aplausos. El jurado probó, sus expresiones moviéndose de sorpresa a deleite a asombro. Señorita Morales, dijo el juez principal, un legendario chef francés, esto es extraordinario, técnicamente impecable, emocionalmente resonante. Es, sin duda, el mejor plato que hemos probado hoy. Lucía sonrió, pero no era una sonrisa de triunfo, era de paz, de saber que había llegado aquí por su propio mérito, por su propio esfuerzo. Y el ganador del Premio Nacional de Gastronomía es... El presentador abrió el sobre dorado, Lucía Morales de Restaurante Raíces. El teatro estalló en aplausos. Lucía subió al escenario, aceptó el trofeo, sonrió para las cámaras, pero sus ojos escaneaban la audiencia, buscando sin querer una cara que no debería estar allí, y entonces lo vio. Alejandro Sandoval, en la última fila, con lágrimas corriendo por su rostro, aplaudiendo más fuerte que nadie.
Después de la ceremonia, en el caos de felicitaciones y flashes de cámaras, Lucía lo encontró esperándola fuera del teatro. Se veía diferente. Más delgado, con algunas canas en las sienes, líneas de cansancio alrededor de sus ojos. Pero seguía siendo él, su Alejandro. «Hola», dijo él con voz ronca. «Hola». Lucía se acercó lentamente, como si temiera que desapareciera si se movía demasiado rápido. «¿Qué haces aquí?» «Vine a ver a la mejor chef de España». Sonrió, pero había dolor en esa sonrisa. «Y a disculparme, por no luchar lo suficientemente fuerte, por dejarte ir». «¿Alejandro?» «No, déjame terminar». Tomó sus manos, y Lucía sintió esa chispa familiar, ese reconocimiento que nunca había desaparecido. Esa noche, después de que te fuiste, me quedé despierto toda la noche, y me di cuenta de que mi madre tenía razón sobre algo. Necesitaba elegir, pero estaba equivocada sobre qué elegir. ¿Qué hiciste? Renuncié a todo. La fortuna, la empresa familiar, todo. Alejandro rió, pero era una risa libre, ligera. Mi madre casi tiene un ataque cardíaco. Me desheredó tal como prometió. ¿Y sabes qué? Fue lo mejor que me pasó. Lucía lo miraba con asombro. ¿Qué hiciste después? Comencé de nuevo. Vendí algunas cosas personales, pedí prestado dinero y abrí un pequeño restaurante. No es nada comparado con el cielo de Madrid, pero es mío, completamente mío, sin el dinero de mi familia, sin sus expectativas, sin sus reglas. ¿Dónde? Aquí, en Barcelona. Sus ojos la miraron con una intensidad que la hizo temblar, porque sabía que aquí era donde estabas. Y Lucía, he pasado 3 años construyendo algo digno de ti, demostrándome a mí mismo que puedo ser el hombre que mereces, no el heredero Sandoval, solo Alejandro, el hombre que te ama más que a nada en el mundo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Lucía ahora. ¿Por qué no viniste antes? Porque necesitaba que esto, señaló su trofeo, pasara primero. Necesitaba que ganaras por tu cuenta, sin mí en tu vida complicándolo todo. Necesitaba que el mundo viera lo que yo siempre supe, que eres excepcional. Algunos amores son worth waiting for, worth fighting for, worth everything. Te amo, susurró Lucía. Nunca dejé de amarte. Yo tampoco. Alejandro se arrodilló allí mismo, en la acera fuera del teatro, y sacó una pequeña caja de su bolsillo. Lucía Morales, no tengo una fortuna para ofrecerte. No tengo un imperio. Solo tengo un restaurante pequeño, un corazón que late solo por ti, y una promesa. Construiremos algo juntos, como iguales, como socios, como el equipo que siempre debimos ser. ¿Te casarás conmigo? Lucía ni siquiera tuvo que pensarlo. Sí, 1000 veces sí. Cuando se besaron, los flashes de las cámaras capturaron el momento. Mañana estaría en todos los periódicos, la chef ganadora del premio y su prometido, ambos construyendo sus sueños desde cero, ambos demostrando que el amor verdadero no necesita fortunas ni apellidos famosos. Solo necesita 2 personas lo suficientemente valientes como para elegirse una y otra vez, sin importar el costo. Epílogo. 6 meses después, la boda fue pequeña, íntima, solo amigos cercanos y familia en un jardín de Barcelona. Rosa lloraba en la primera fila, con sus hijos corriendo alrededor. Carmen, la mentora de Lucía, fue su dama de honor. Diego y el resto del equipo de Raíces celebraban ruidosamente. Y en la última fila, sola pero presente, estaba doña Carmen Sandoval. Había tardado meses, pero finalmente había venido. No con una disculpa completa, eso hubiera sido demasiado, pero con una aceptación silenciosa. Había visto los artículos sobre Lucía, había comido en Raíces, anónimamente, había visto a su hijo más feliz de lo que jamás lo había visto. Y lentamente, muy lentamente, había comenzado a entender. Después de la ceremonia, Lucía se acercó a ella. «Gracias por venir». Doña Carmen asintió rígidamente. No puedo decir que apruebo completamente, pero hizo una pausa y por primera vez, Lucía vio una grieta en esa armadura fría. Eres buena para él, y eres talentosa, más de lo que quise admitir. No era mucho, pero era un comienzo. Los domingos hacemos cena familiar, dijo Lucía suavemente. Estaría bien que vinieras, alguna vez. Algo cambió en la expresión de doña Carmen. Tal vez, alguna vez. Y mientras Lucía volvía con Alejandro, tomando su mano bajo el sol de Barcelona, supo que había ganado. No contra doña Carmen, sino contra las expectativas, contra las limitaciones que el mundo había puesto sobre ella, contra la idea de que una chica de lavapiés no podía tener tanto un gran amor como un gran éxito. Había demostrado que podía tener ambos. En sus propios términos. ¿Lista para la luna de miel?, preguntó Alejandro besando su mano. Lista, respondió Lucía. Pero primero tengo que abrir el restaurante mañana. Tenemos reservas completas.
Alejandro rió. Por supuesto que sí. ¿Por qué esperaría algo diferente de la mujer más ambiciosa y brillante que conozco? Porque me amas así, porque te amo exactamente así. Y mientras bailaban bajo las estrellas, rodeados de personas que los amaban, con 2 restaurantes esperándolos y una vida entera de posibilidades frente a ellos, Lucía Morales supo que había encontrado lo que siempre había buscado, no solo el amor, no solo el éxito, sino algo más valioso, la libertad de ser completamente ella misma, sin disculpas, sin compromisos. Y eso, más que cualquier fortuna o apellido, era el verdadero premio. Algunos finales son solo comienzos disfrazados, y algunos amores están destinados a cambiar el mundo.